Vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. 2 de Pedro capítulo 3, del 1 al 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Pedro empieza el capítulo 3, que es el último capítulo de la última carta que él va a escribir, haciendo un resumen de lo que él ya ha manifestado. Primero, él nos muestra su intención, y su intención primero es que despertemos. Una de las figuras que el Señor usó en Mateo acerca de su regreso, habla de unas vírgenes que estaban esperando su regreso, pero que unas insensatas se durmieron y cuando Él regresó estaban dormidas y no entraron a las bodas, no fueron parte del cortejo. El Señor no las dejó entrar. Y también cuando Pedro fue invitado por Jesús a orar en el Getsemaní, Pedro y Juan y Jacobo se durmieron también. Y cuando el Señor regresó, los encontró dormidos. Y Jesús les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Estaban dormidos. Y Pedro está aquí usando esa misma palabra, diciendo: yo quiero despertarles, despertar su entendimiento. Yo quiero preguntarle esta mañana: ¿está usted despierto? ¿Está usted despierto? No si está aquí, ¿está usted despierto? Eso es lo que está diciendo Pedro: yo quiero despertar su entendimiento. En Efesios capítulo 2, la Biblia dice que ese mundo es como una corriente. Y si usted analiza con cuidado la literatura, la música, si usted analiza con cuidado el cine y cada una de las artes, y aún las actividades que el mundo promueve, tienen un objetivo en común, y es separarnos del regreso de Cristo, es confundirnos, es apartarnos, poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, poner la mirada en la autosatisfacción, poner la mirada en la autorrealización, poner la mirada en el dinero, y que no estemos realmente enfocados en el regreso de Jesucristo, que estemos pensando en otra cosa. El Señor nos advirtió también en el libro de Mateo que cuando Él regresara muchos iban a estar casando y dándose en casamiento, y la idea es pensando solamente en su vida aquí. Y por eso Pedro está diciendo: despierta, yo quiero despertarles. El Señor regresa y yo no quiero que los encuentre durmiendo. Luego dice, versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Cómo puedo yo mantenerme despierto en un mundo que está arrastrando mis pensamientos en otra dirección? ¿Cómo puedo yo mantenerme enfocado en el regreso de Jesucristo? Dice en el versículo 2, solo a través de la palabra, teniendo memoria de la palabra que el Señor nos ha dado. Hermanos, en nuestra cultura hay mucho valor. Nosotros damos mucho valor a aprender cosas nuevas. Y a veces valoramos un sermón bueno o malo, o un discipulado bueno o malo si yo aprendí cosas nuevas. Digo, si yo aprendí algo nuevo, entonces el sermón estuvo súper, ¿verdad? Si yo aprendí algo nuevo, el discipulado estuvo súper. Pero nuestro problema, escucha eso, nuestro problema no es que no sabemos lo necesario.
Nuestro problema es que no lo recordamos. Nuestro problema es que no permanece en nosotros. Por eso Pedro aquí está diciendo, lo que yo quiero es recordarles la palabra. Cuando una persona se extravía, escucha eso. Cuando una persona se extravía del camino del Señor, no es porque olvidó alguna profundidad de la palabra de Dios. Es porque olvidó lo básico. ¿Dónde nosotros necesitamos permanecer? En la palabra de Dios. ¿Sabe cuál debe ser nuestra oración? Señor, que no olvide lo que me has enseñado. Señor, que esto que me has mostrado ya, yo pueda vivirlo, practicarlo, permanecer en él. Porque nuestro problema no es que no sabemos, es que no recordamos. Así que parte del trabajo de la iglesia no es estar enseñando nuevas verdades. Es estar recordándoles las mismas cosas que usted ya escuchó, pero que necesita tener en su mente una y otra vez. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Él quiere recordarnos, ¿qué cosa? Lo que ya sabemos. Algo que necesitamos estar pendiente también, dice en el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días, dice, vendrán burladores. Burladores son personas que hacen chiste de Dios, de su palabra, de sus promesas. Y una evidencia de que el regreso del Señor está cerca es la cantidad de burladores hoy que tenemos a nuestro alrededor. Personas que hacen chiste de Jesús, de sus promesas, de la Biblia. Hermanos, medios de comunicación que antes tenían algo de seriedad, ahora se han vuelto un chiste cuando hablan de Jesús. Usted prende canales, ¿verdad?, que supuestamente son de historia y se burlan de Jesús, de la Biblia, de sus promesas, abiertamente. Y Pedro les dice, nos dice a nosotros, en el último tiempo van a haber muchas personas burlándose, burladores. Sepa, no los escuche. Muchos hablan de la familia de Jesús. Muchos hablan de cómo fue creada la Biblia para manipular a la gente, abiertamente. Burlándose de Jesús, de su palabra. Hermanos, no seamos simples. El Señor ya nos lo ha advertido. En los últimos días vendrán muchos burladores que se van a burlar de Jesús, de la palabra de Dios. Y uno no debe ser simple, porque a veces uno los escucha y dice, ¿será cierto? No es cierto. Es simplemente el cumplimiento de la profecía del Señor, que antes de su venida muchos se van a burlar del Señor, de sus promesas. En el siguiente versículo, en el versículo 4, nos dice de qué se van a burlar, cuál va a ser su argumento. Y también, cuál va a ser también, en qué se soporta esa burla. Dice el versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, esos burladores, ¿qué van a decir? Van a decir, y bueno, ¿cómo es que Jesús viene y nunca viene? Mi abuela decía que iba a venir, mi mamá decía que iba a venir, pero nunca vino. Y se burlan de la promesa del regreso del Señor. Cuando uno pone en tela de duda, cuando uno cuestiona el regreso de Jesús, está cuestionando su carácter, está cuestionando su palabra, está cuestionando su realidad. Eso es algo serio. Yo quiero decirte que hoy en día muy pocas iglesias hablan del regreso de Jesús. En la iglesia primitiva uno puede ver el regreso de Jesús en las cartas. La iglesia de Tesalónica, por ejemplo, una iglesia que hablaba constantemente de la venida del Señor.
Esto era parte de la predicación. Esperamos de los cielos al Señor. Pero hoy en día muchas iglesias no hablan de la venida del Señor porque les da pena. Porque la gente se burla. Porque suena raro. Sin embargo, para nosotros, la venida del Señor es lo que esperamos cada día. Esos burladores entonces cuestionan por qué el Señor no ha venido. Y luego dice en el versículo 4, en la segunda parte, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Él está diciendo, pero el Señor nunca ha intervenido. Todo sigue igual y seguirá igual. El Señor no va a regresar, no va a juzgar. Ese es su argumento. Y cuestionan la justicia de Dios, como si Dios nunca ha juzgado y por lo tanto nunca va a juzgar. Algo bien popular es que la gente diga que Dios no existe, porque si Dios existiera, entonces no habría injusticia, no habría dolor. Porque Dios no permitiría tal cosa. Sin embargo, en la Biblia hay evidencias que Dios ha juzgado la injusticia y la juzgará. Vamos a leer el versículo 5 en adelante. Pedro trata de ayudarnos a entender cómo contestar este argumento de estos burladores. ¿Cómo entenderlo? Dice en el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, Pedro acá está tratando de explicar el plan de Dios. Y él dice que hubo un juicio pasado y que va a haber un juicio futuro. Y que hoy en día el Señor espera para darnos una oportunidad en el presente. Vamos a pensar primero en el juicio pasado, en el versículo 5 y 6. Dice, estos ignoran voluntariamente. Esta frase es bien importante, porque los burladores no es que no tienen evidencia, es que la desprecian. Ignoran voluntariamente. ¿Qué ignoran voluntariamente? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, tierra, también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. En Génesis capítulo 6 la Biblia dice que el Señor juzgó al mundo antiguo con un diluvio. Y saben, hay evidencias de eso por todo lado. Petróleo. El petróleo no es natural. Si usted estudia un poquito cómo funciona el petróleo, se va a dar cuenta por qué hay petróleo alrededor del mundo. Fósiles en las montañas, de peces, de algas. Yo no soy arqueólogo ni científico, pero yo le aseguro que si usted indaga un poquito en esto, se va a dar cuenta de que hay evidencia por todo lado que el Señor juzgó con el diluvio el mundo antiguo. Pero voluntariamente lo ignoran. No es que no hay evidencia. Hay evidencia por todo lado. Aún en el monte Ararat. Investigue un poco acerca de la anomalía del monte Ararat, donde se han encontrado restos del arca. Investigue un poco, léalo. Voluntariamente ignoran.
de que el Señor juzgó al mundo antiguo con agua. Dice que Él creó todo con el poder de su palabra. Y no sé cuántos de ustedes han escuchado que nuestras palabras tienen poder. ¿Han escuchado algo así? Que dice, no diga eso porque su palabra tiene poder. Mira, escucha eso. Dios, con su palabra, creó los cielos y la tierra. Y ahora te pregunto, ¿tu palabra tiene poder? ¿O la palabra de Dios tiene poder? Tal vez poder para desanimar a alguien, ¿verdad? Pero el poder del Señor, el poder de la palabra del Señor, por su palabra, Él creó los cielos y la tierra. Y luego nos dice en el versículo 7, que también por esa palabra que creó los cielos y la tierra, dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, ¿por qué dice? Por la misma palabra. Muchos se preocupan de que el mundo se va a destruir ahorita y sabes, hay que cuidar las plantas, hay que cuidar el agua, pero yo quiero decirte que este mundo el Señor lo reserva o lo guarda con su palabra. Con la misma palabra que lo creó, también lo guarda. Este mundo no se va a destruir hasta que el Señor lo destruya con su juicio. Él lo tiene reservado con su palabra. Dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Dice, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No creas que al Señor no le importa toda la injusticia que está sucediendo hoy. No creas que Dios no lo va a juzgar. No creas que Dios no va a juzgar todo lo que el hombre ha hecho. El Señor lo va a juzgar. Y ese mundo está reservado para ese juicio futuro. Ahora, en el presente, hoy, tenemos una oportunidad. Dice en el versículo 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor se fue hace 2000 años, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en el tiempo, yo no sé, piénsalo un momento. ¿Cuántos han dicho, yo siento que estos minutos son como horas? ¿Alguna vez has dicho eso? Yo siento que estos segundos se me hacen horas. ¿Has dicho eso? Yo lo he dicho. Es que el tiempo para nosotros es totalmente diferente. Lo corto se nos hace inmenso. Pero para el Señor, lo inmenso se hace corto. Eso solo muestra la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. En el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor no ha venido entonces? ¿Sabe por qué? Porque Él es paciente. Él espera. Cuando nosotros pensamos en la destrucción de la maldad, ¿cuándo queremos que se destruya? ¿Ah? En el acto, ¿verdad? Somos como Juan y Jacobo, que le dicen al Señor cuando no lo dejaron entrar en Samaria. ¿Qué le dijo Jacobo y Juan al Señor? Señor, ¿quieres que oremos, que caiga fuego? ¿Que los consuma a todos los samaritanos? Así somos. Señor, ¿por qué no destruye a todos estos impíos? Pero ¿sabe qué quiere el Señor? Salvarlos. Que se arrepientan. Y si no fuese por la paciencia del Señor, nosotros no estaríamos aquí. Si no fuese por la paciencia y por el amor del Señor, no estaríamos aquí. Pero porque Él ha sido paciente y misericordioso, es que nosotros hemos alcanzado salvación. Y si el Señor no viene, es porque su mismo amor para con nosotros lo ha detenido, esperando que podamos proceder al arrepentimiento.
¿Cuál es el objetivo del Señor? ¿Es destruir a la gente? No. El objetivo del Señor es que la gente se arrepienta. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué deberíamos de buscar nosotros? ¿Que las personas sean castigadas y destruidas en el infierno? No. Deberíamos de anhelar y procurar que ellos procedan al arrepentimiento. En la última parte del versículo 9 dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí hay solo dos tipos de personas. Uno, los que van a perecer. Y el otro grupo de personas es, ¿quiénes? Los arrepentidos. Ese es, solo dos personas. Los que van a perecer y los que procedieron al arrepentimiento y alcanzaron salvación en sus vidas. Escucha eso, esa mañana. Hay una marca en la vida de una persona que es salva. Y esa marca se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Los que van a perecer son aquellos que no se arrepintieron. Yo quiero preguntarte esa mañana, ¿es usted salvo? Y si su respuesta es sí, entonces hay una evidencia en su vida. ¿Cuál es esa evidencia? ¿Cuál es la evidencia que yo no voy a perecer? ¿Cuál es? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Es solo para que no nos engañemos. Los que no van a perecer son aquellos que se han arrepentido. El arrepentimiento es una convicción que el Señor trae a nuestra vida por medio de su Espíritu y su palabra, en donde nos damos cuenta de que somos pecadores y que le necesitamos a Él y que nos volvemos a Él. Esa es la idea del arrepentimiento. El Señor me convence por su palabra y por el Espíritu que soy pecador y que lo necesito y me vuelvo a Él. Eso es arrepentimiento y eso está en la vida de todo aquel que le conoce, el arrepentimiento. Por otro lado, el arrepentimiento no es como un punto en mi vida, no. Es una marca que viene a mi vida y crece, y crece. Cuando estudiamos con cuidado la vida del apóstol Pablo, uno va leyendo en sus cartas y a lo largo de sus cartas uno ve el arrepentimiento. Él dice, yo no merezco ser apóstol porque yo perseguí a la iglesia. Y uno puede ver su arrepentimiento, su vergüenza de lo que él hizo. También dice que el Señor murió para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es arrepentimiento. Y dice, yo no merezco ser apóstol tampoco y soy como un abortivo allá. Yo no merezco ese arrepentimiento en su vida. ¿Cómo puedo saber yo que he escapado del juicio final cuando el arrepentimiento del Señor viene a mi vida? Y si en esa mañana está aquí y todavía el arrepentimiento del Señor no ha venido a su vida, yo quiero animarle hoy a poder volverse a Dios y pedirle misericordia, pedirle que le salve. Arrepentirse de su pecado, reconocer su falta y entregar su vida a Jesucristo. Este es el objetivo de Dios. Él quiere que usted proceda al arrepentimiento. Para terminar esta mañana, en el versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas. Dice el día del Señor. Ahora, cuando pensamos en el día del Señor, normalmente pensamos en un día, pero no. Realmente el día del Señor en la Biblia, en diferentes contextos, significa más un periodo de tiempo que incluye muchas cosas. Incluye la reunión de la iglesia con el Señor, incluye el juicio del Señor sobre las naciones, incluye el regreso al final de la tribulación también y la batalla que aparece al final. Incluye el milenio donde el Señor cumple las promesas que hizo a Israel. Incluye el trono blanco, incluye la destrucción del cielo y la tierra para dar paso a un nuevo cielo y a una nueva tierra. Entonces es una etapa grande, que esa etapa es la que esperamos, a la final, cuando el Señor va a recoger a su pueblo y va a juzgar también a las naciones. Ahora, hay algo característico, dice acá en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá, ¿cómo dice? Como ladrón en la noche. ¿Y qué hace uno en la noche? Duerme, ¿verdad? Y cuando entra el ladrón es cuando uno está en el peor sueño, ¿verdad? Busca cuando lo escucha roncar más, es tiempo de entrar. El Señor va a venir cuando la gente diga, no, ya no vino. Hablemos de otra cosa. Hagamos otra cosa. En ese momento, el Señor va a venir. Y por eso Pedro nos dice, hey, no se canse de esperar. No se canse de esperar. A mí me encanta cuando leo en 1 Tesalonicenses, cuando Pablo está escribiendo, dice, y los que hayamos quedado seremos arrebatados. Y él se incluye. ¿Por qué? Porque él estaba esperando que el Señor le iba a venir a recoger, que él se iba a encontrar con el Señor. Era su vida. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Señor, te espero hoy. Y si no viene, te espero mañana. Yo te espero todos los días. Y si tengo que morir esperándote, voy a morir esperándote todos los días. Esa es la actitud de nosotros. Esperar de los cielos a nuestro Señor. Cada día no nos cansemos de esperar. Tengo algunos últimos pensamientos acá para nosotros. Despertémonos. Yo no sé qué hay en su mente hoy. ¿Por qué cosa está afanado, preocupado? ¿Verdad? Yo quiero que su mente sea llena de la realidad de que Jesús va a regresar. Eso debe llenar nuestros pensamientos. El Señor viene. El Señor viene. Y muchas de las cosas por las cuales nos afanamos, nos preocupamos, nos enojamos, aquí van a quedar. ¿Qué importa? El Señor viene. Eso debe estar ahí, en nuestro corazón. El Señor viene. ¿Sabe? No escuche a los burladores. Todos esos mentirosos que se burlan de Jesús, de su palabra. No los escuche. Cambie de canal. Nosotros lo que necesitamos es que nos recuerden las promesas del Señor, las palabras del Señor. No escuche a esos que se burlen. Predique a Cristo. El Señor no ha venido aún porque de pronto hay algún familiar suyo que falta. De pronto hay algún vecino suyo que falta. Predique a Cristo. ¿Sabes? Tristemente en Navidad, en tiempo de Navidad, y nos distraemos y hacemos de Navidad un tiempo para engordar, ¿cierto? Para gastar. Aprovechémoslo para compartir del Señor, para invitar a los demás a la iglesia, para expresarles nosotros de qué se trata la Navidad para nosotros. Hablemos del Señor, hagámoslo. No sabemos si el Señor viene en Navidad, ¿qué tal que el Señor venga? ¿Ah? Porque nos encuentre a nosotros compartiendo de Él con otros, ayudando a personas a llegar al arrepentimiento. Recuerde que el Señor viene y quiere encontrarnos despiertos y trabajando.